Nunca lo recibí. Eso fue todo lo que dije. Una frase, 3 palabras, pronunciadas lo suficientemente alto como para abrirse paso a través del tintineo de las copas de champán y la música de jazz excesivamente alta que salía de los altavoces de la azotea. Me llamo Cristóbal Cárdenas. Tengo 48 años y llevo más de 20 años construyendo sistemas informáticos corporativos. 8 de ellos fueron en la Armada de México, encargado de la ciberseguridad para las comunicaciones de submarinos. Bajo el agua, aprendes a tener paciencia. Aprendes que todo sistema tiene una debilidad y que toda debilidad tiene una solución. Y lo más importante, aprendes a pensar con 3 jugadas de antelación. Nuestro director ejecutivo, Antonio Palomares, un hombre que usa demasiada gomina y muy poca ética, acababa de levantar su copa hacia mí. Bueno, hacia Chris, que es como me llama cuando finge conocer a sus empleados. Por Chris, dijo radiante, mirando a la multitud como un presentador de concursos. Ha cumplido todos los hitos de seguridad este trimestre y se ha ganado esa jugosa bonificación de 600.000 pesos. Salud. Siguieron aplausos. Rises. Incluso oí a alguien de ventas gritar, páganos unas copas a todos, Chris. No me reí. No levanté mi copa. Simplemente miré a Toño desde el otro lado de la terraza, encontré su mirada y pronuncié esas 3 palabras. Nunca lo recibí. Y fue entonces cuando la fiesta murió. No se derrumbó, exactamente. Se desangró lentamente en silencio. El director financiero, Ricardo Bravo, que siempre huele a dinero viejo y antiácidos, tuvo un espasmo tan fuerte que casi derrama su bebida. La directora de Recursos Humanos, Patricia Villanueva, empezó a toser en su servilleta como si de repente hubiera olvidado cómo tragar un cóctel de camarones. Toño, hay que reconocerlo, no se inmutó. Simplemente soltó esa risa falsa que usa cuando los inversores preguntan por los informes atrasados. Ah, siempre modesto. Bueno, está en el sistema, Chris. Nóminas ya debe de haberlo procesado. Parpadeé una vez. Lo he comprobado esta mañana. No hay nada depositado. Patty hizo un ruido a medio camino entre una risa y un estornudo. Haré que Finanzas lo investigue a primera hora del lunes, dijo Toño, con la voz un poco demasiado alegre. Pero oye, disfruta de esta noche. Te mereces celebrarlo. Estoy seguro de que sí, dije. Solo quiero saber qué estoy celebrando. Y con eso, dejé mi copa, todavía llena, y me marché de la azotea, dejando a Toño allí plantado como un globo deshinchándose. Escucha, no lloré en el ascensor. No grité contra el volante ni envié un correo electrónico furioso. En la Armada de México, te enseñan disciplina emocional. El pánico arruina misiones. La ira nubla el juicio. Así que simplemente conduje a casa, a mi casa vacía. Mi hija, Sofía, está ahora en la universidad, me preparé un sándwich de queso a la plancha y abrí mi portátil. Sofía había llamado a principios de esa semana, estresada por el pago de la matrícula de su segundo año. Papá, la tesorería pregunta por el saldo. ¿Pensaba que lo teníamos cubierto? Y lo tenemos, cariño, le había dicho. Solo estoy esperando que se cobre mi bonificación trimestral. Debería ser cualquier día de estos. Esos 600.000 pesos no eran solo mi bonificación. Eran el semestre de primavera de Sofía. Eran la promesa que le había hecho a su madre antes del divorcio de que nuestra hija se graduaría sin deudas. Eran 20 años de noches y fines de semana construyendo sistemas que mantenían rentable a esta empresa. Así que cuando abrí ese portátil, no solo estaba enfadado. Estaba calculando. Empecé a sacar archivos. Porque esta es la cuestión, no estaba confundido. Ni siquiera estaba sorprendido. Estaba preparado. Hace 3 meses, había pedido una copia de mi contrato de trabajo original. Para fines fiscales, dije. El departamento legal me la envió sin pensárselo 2 veces. La guardé en una carpeta titulada en caso de que se pongan estúpidos. Esa carpeta contenía otros 27 documentos. Facturas de proveedores que había marcado. Memorandos internos que se suponía que no debía ver. Un PDF de hace 2 años titulado Asignaciones de bonificaciones discreción ejecutiva.
Una hoja de cálculo que mostraba reasignaciones presupuestarias que casualmente desviaban 600.000 pesos de mi departamento a desarrollo misceláneo, aprobado por el propio Toño. Y mi favorito, una captura de pantalla de un mensaje de Slack donde Ricky preguntaba si estaba bien aplazar la bonificación del cuarto trimestre de Chris para cubrir los gastos de Los Cabos. Los Cabos. El retiro de playa para ejecutivos. Al que no me invitaron. El de la factura de hotel de 375.000 pesos, los recibos de spa etiquetados como reuniones con clientes y 4 cenas para 2 cargadas como sesiones de mentoría. Podría haberme reído si no estuviera tan completamente harto. Verás, no he llegado a donde estoy por ser ruidoso. No soy de los que golpean las mesas o lideran cánticos motivacionales. Soy el que arregla las cosas en silencio, de forma eficiente, sin dramas. En la guerra submarina, el barco más ruidoso es el barco muerto. Y cuando gente como Toño olvida que el silencio no significa falta de poder, bueno, es entonces cuando las cosas empiezan a romperse. Envié un correo electrónico antes de irme a la cama. Solo uno. Sin archivos adjuntos, sin explicaciones, solo el asunto, cláusula 7.4 notificación de invocación. Para que quede claro, yo mismo escribí esa cláusula hace 3 años. La colé en mi contrato después de ver a demasiados viejos amigos recibir apretones de manos y favores por proyectos que yo entregaba. Recursos Humanos nunca la leyó. El departamento legal la hojeó por encima. Toño la firmó durante una crisis presupuestaria mientras devoraba tacos al pastor en una llamada de Zoom. Cláusula 7.4. El incumplimiento en el desembolso de la bonificación por rendimiento en un plazo de 7 días naturales desde la confirmación de la consecución de los hitos faculta al empleado para iniciar protocolos de protección de propiedad sin previo aviso. Se habían olvidado de ella. Yo no. La Armada de México me enseñó otra cosa: ten siempre una estrategia de salida. Siempre sabe dónde están los botes salvavidas. Siempre ten planes de respaldo para tus planes de respaldo. Estaban a punto de aprender por qué las tripulaciones de los submarinos no se meten con el operador del sonar. El lunes por la mañana olía a pánico y a café quemado. No es que nadie lo admitiera. En la superficie, la oficina era su purgatorio beige de siempre. La gente caminaba a paso ligero. Los teléfonos sonaban con una urgencia exagerada. Los teclados tecleaban con el ritmo desesperado de los trabajadores que fingían que todo era normal. Pero bajo el zumbido fluorescente, algo había cambiado. Podía sentirlo como un cambio en la presión del agua cuando estás a 200 pies de profundidad. El submarino me enseñó a leer la tensión atmosférica. En ese momento, la presión estaba aumentando. A las 9:12 de la mañana, Patty de Recursos Humanos ya se había pasado por mi escritorio 2 veces con la excusa de solo ver qué tal. Parecía que no había dormido. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos y la taza de café le temblaba ligeramente en las manos. Hola, Chris, dijo, demasiado alegre. Qué raro lo de la bonificación del viernes por la noche. Probablemente solo sea que nóminas va con retraso, ¿verdad? Ya sabes cómo es el equipo de Ricky con los sistemas. Ni siquiera me molesté en levantar la vista de la pantalla. Estaba revisando los registros de la red, como cualquier otro lunes. Claro. Probablemente. Quiero decir, estas cosas pasan. Fallos tecnológicos. Seguro que se solucionará solo. Seguía sin levantar la vista. Seguro que sí. Se quedó rondando otros 30 segundos, claramente queriendo que dijera algo más. Como no lo hice, se desvaneció como el humo. A las 9:47 de la mañana, noté algo interesante. 3 desarrolladores junior diferentes habían intentado acceder al sistema de automatización de pagos a proveedores que yo había construido. Los 3 recibieron mensajes de error. Fallos de autenticación. Los protocolos nocturnos funcionaban a la perfección. Kevin de cuentas por pagar pasó por mi cubículo a las 10:01 de la mañana. Se detuvo, fingió mirar su teléfono y luego dijo casualmente, «Oye Chris, no has cambiado ninguna contraseña del sistema recientemente, ¿verdad? Algunos de los procesos automatizados parecen estar dando problemas». No, dije. No he cambiado nada. Lo cual era técnicamente cierto. No había cambiado nada.
Simplemente había activado los protocolos de seguridad latentes que había integrado hacía 3 años. A las 10:03 de la mañana, recibí el correo electrónico que estaba esperando. Asunto: revisión de contrato, urgente de Elizabeth Flores, abogada principal. Me pedía que me uniera a una reunión de revisión legal a las 10:30 en punto. Sala de conferencias pequeña, solo ella y yo. No hace falta que traigas nada, decía el correo. Así que lo traje todo. El camino hacia el departamento legal fue como caminar hacia el puente durante un ejercicio de navegación silenciosa. Todas las caras con las que me cruzaba parecían tensas, inciertas. La noticia se estaba extendiendo por la oficina como pulsos de sonar. Algo iba mal con los sistemas. Algo iba mal con las nóminas. Algo iba mal y nadie sabía qué era. La sala olía a limpiador de limón y a miedo. Liz ya estaba sentada cuando llegué, con los dedos entrelazados como si intentara contener físicamente sus pensamientos. No me ofreció café. No sonrió. Su pelo rubio, normalmente perfecto, parecía como si hubiera estado pasándose los dedos por él. Sostenía una copia impresa de mi contrato en su regazo. Las páginas ligeramente arrugadas. Un post-it rosa marcando la página 7. Me senté, puse mi carpeta de cuero sobre la mesa y esperé. En las operaciones submarinas, el silencio es un arma. Deja que la otra persona llene el vacío. Te dirán todo lo que necesitas saber. Chris, se aclaró la garganta, ¿alguna vez has ejercido la cláusula 7.4 antes? No, dije, pero la cláusula es válida. Firmada, contrafirmada y con sello de fecha. Encontrarás la copia de seguridad en el repositorio de contratos. Hash del documento Carlos 746B. Parpadeó. Continué. Se añadió como condición para la continuación del empleo durante la reestructuración del tercer trimestre de 2020. La redacté yo mismo, la consulté con un abogado externo y la envié al departamento legal para su incorporación. Toño la aprobó durante un almuerzo el 12 de octubre. Dijo que sonaba genial y asertiva. Liz volvió a mirar hacia abajo, pasando a la página marcada. Leyó la cláusula en voz alta lentamente, como si cada palabra fuera una carga de profundidad que intentaba desactivar. Cláusula 7.4. El incumplimiento en el desembolso de la bonificación por rendimiento en un plazo de 7 días naturales desde la confirmación de la consecución de los hitos faculta al empleado para iniciar protocolos de protección de propiedad sin previo aviso. Su voz se debilitó al llegar al final. Me miró, pálida. ¿Estás diciendo que invocaste esto ayer? Lo estoy. ¿Y esos protocolos? Vaciló. No son solo simbólicos, ¿verdad? Están estructurados en capas, dije con calma. Cifrado, restricciones de acceso, desacoplamiento de integraciones de procesos, disparadores de caducidad automática. Nada irreversible todavía. Su bolígrafo se deslizó ligeramente de sus dedos. ¿La documentación? Asentí hacia mi carpeta. Protegida bajo autoría individual hasta que la bonificación se cumpla legalmente. Página 10 del anexo de la cláusula. La encontrarás notariada. Me miró fijamente durante un largo momento, ya sin intentar ocultar el temblor de su mandíbula. En la Armada de México, llamábamos a esto el reconocimiento de mierda, el momento en que alguien se da cuenta de que se ha metido en un lío mucho más gordo de lo que pensaba. Toño dijo que mencionó la bonificación en la fiesta por cortesía. Supuso que se había pagado. No se había pagado. ¿Has hablado con finanzas? Hablé con mi banco. Hablé con nóminas. Revisé cada depósito desde octubre. Incluso saqué los registros de lotes de transferencias electrónicas del periodo. Mi bonificación no está ahí. Se levantó y caminó hacia el teléfono de la conferencia. Marcó una línea interna. Trae a Toño aquí ahora mismo. Nos sentamos en silencio durante 3 minutos. Podía oír el tic-tac del reloj. El zumbido del aire acondicionado. La respiración de Liz se aceleraba como la de un corredor a punto de colapsar. A través de la puerta de cristal de la sala de conferencias, veía la oficina bullir con energía nerviosa. Gente agrupada junto a la máquina de café, susurrando. Alguien de informática caminando resueltamente hacia la sala de servidores.
Kevin de cuentas por pagar al teléfono, gesticulando frenéticamente. Los sistemas de los que dependían se estaban ahogando. No colapsando, eso sería obvio. Simplemente luchando. Como un submarino funcionando con la mínima potencia. Cada proceso tardando el doble. Cada automatización requiriendo intervención manual. Toño irrumpió como si estuviera interrumpiendo un concurso de televisión. ¿Cuál es la emergencia?, dijo, sin aliento y todavía con un batido de proteínas en la mano. Su corbata estaba ligeramente torcida y noté una pequeña mancha de café en el puño de su camisa. Liz se levantó y le entregó el contrato. Sin formalidades, sin preámbulos. ¿Firmaste esto? ¿Activaste esto? Pasó las páginas con el mismo entusiasmo teatral que usa en las reuniones de accionistas. Luego se detuvo. Leyó la cláusula. Parpadeó. Espera, esto es real. Muy real, dije. Pensé que era como una fanfarronada. Una línea de negociación. Es una cláusula, dije. Y ha sido activada. La habitación de repente se sintió más pequeña. Toño parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que estaba encerrado en un compartimento que se inundaba. Y el agua subía rápido. Toño levantó la vista, con la mandíbula apretada. ¿Y qué? Estás bloqueando nuestros sistemas por una bonificación. Liz lo interrumpió antes de que yo pudiera. No, está legalmente autorizado para iniciar acciones de protección sobre los marcos de propiedad de los que es autor. Y eso incluye bastante, Toño. Incluyendo los protocolos de operaciones, añadí en voz baja. Su rostro palideció. Me estás diciendo, dijo lentamente, que podría perder el acceso a los sistemas que construyó. No, respondí. Ya los habéis perdido. El acceso tenía un tiempo limitado. Los protocolos se activaron a medianoche. Toño parecía como si le hubieran quitado el suelo de debajo de los pies. Liz simplemente miraba la mesa como si pudiera ofrecerle una salida. Lo arreglaré, murmuró Toño. Llamaré a nóminas. Lo tramitaremos ahora mismo. Eso constituiría una coacción retroactiva, dije con calma. La cláusula 7.4 define cualquier pago de bonificación posterior a la invocación como un soborno para revertir un protocolo de protección. Ese lenguaje es muy específico. Se volvió hacia Liz. Esto no puede prosperar. Ella no respondió porque sabía que sí lo haría. Toño pasó el resto de esa reunión haciendo lo que los hombres demasiado confiados hacen mejor, fanfarronear con la desesperación de alguien que se da cuenta de que las fichas no estaban de su lado. Primero vino la negación disfrazada de preocupación. Luego vino el retraso envuelto en un falso encanto y jerga administrativa. Lo he visto antes. Diablos, lo había vivido durante la mayor parte de una década en esa empresa. Pero esta vez, no era el arreglador silencioso detrás del telón. Era el que sostenía el sonar, y Toño acababa de emitir una señal activa en aguas hostiles. Tiene que ser un fallo de nóminas, dijo, caminando ahora como si el movimiento pudiera invocar credibilidad. Pondré a Ricky en ello. Probablemente ya lo haya detectado. ¿Quieres que te envíe las capturas de pantalla?, pregunté con calma. Sin malicia. Solo ofreciendo hechos como una camarera que ofrece más café. Toño parpadeó. ¿Capturas de pantalla? Abrí mi carpeta y deslicé una sola hoja impresa sobre la mesa. El historial de transacciones de mi banco, resaltado y anotado. Debajo, grapado cuidadosamente, había un registro interno de nuestro propio software de contabilidad. Identificadores de lotes de pago, fechas de desembolso, cantidades y cadenas de aprobación. Comprobado y verificado, dije. Todas las bonificaciones por rendimiento del cuarto trimestre se emitieron el día 15, según el calendario. La mía no. Liz se inclinó para examinar los documentos. Su boca era una línea apretada. Toño no miró. Simplemente se giró hacia la puerta como si tal vez hubiera una ruta de escape escondida detrás del perchero. Quiero decir, esto no tiene sentido, murmuró. ¿Me estás diciendo que el sistema te saltó? No, dije. Te estoy diciendo que alguien lo hizo. Silencio. Luego deslicé el segundo documento.
El verdadero torpedo. Aquí es donde se pone interesante, dije. 3 autorizaciones idénticas. 3 pagos redirigidos. La misma etiqueta de memo codificada, reajuste de proyecto. Uno de ellos era el mío. El batido de proteínas de Toño resbaló ligeramente en su mano. Continué. ¿Los otros 2? Ejecutivos que ni siquiera habían cumplido sus objetivos. Bonificaciones fantasma. Y luego está esto. Coloqué la tercera hoja. Un pago a un consultor llamado J. Sánchez. Sin número de empleado. Sin documentación fiscal. Sin registro de rendimiento. Solo una transferencia bancaria a una cuenta de otro estado. Liz cogió el papel. ¿Cuánto? 475.000. Autorizado por Ricardo Bravo. Línea de memo, bonificación de retención, confidencial. ¿Quién es J. Sánchez? Esa es la parte bonita, dije. Revisé nuestro directorio de contratistas. Ningún Sánchez. Revisé nóminas. Nada. Luego revisé nuestros registros de nuevas contrataciones y bajas. Dejé que eso flotara en el aire por un momento. A veces, la pausa antes de que explote la carga de profundidad es más aterradora que la propia explosión. Usaron una plantilla para incorporar empleados fantasma, una que usamos para crear credenciales de acceso de prueba para testear productos. Alguien copió y pegó esa plantilla y creó un registro de personal completo. Suficiente para justificar el desembolso a un contratista. Toño se había quedado completamente quieto. Incluso su respiración parecía controlada, como si intentara no hacer movimientos bruscos. La firma en la autorización, continué, era de Ricardo Bravo. Pero la solicitud se originó desde la cuenta de un asistente ejecutivo. ¿Adivinas de quién? Liz levantó la vista bruscamente. ¿De quién? De Toño. La sala se quedó en silencio absoluto. A través de la puerta de cristal, podía ver la oficina en pleno modo de control de daños. Kevin de contabilidad prácticamente corría entre los cubículos. Alguien de informática estaba al teléfono, gesticulando frenéticamente. El grupo del café de la mañana se había convertido en grupos nerviosos de conversaciones susurradas. Toño finalmente encontró su voz. ¿Estás diciendo que autoricé a un empleado falso? Estoy diciendo que alguien que usaba tu acceso administrativo lo hizo. Junto con reasignaciones presupuestarias que casualmente desviaron mi bonificación para cubrir los gastos de los cabos. Deslicé el último documento. Incluyendo recibos de spa etiquetados como reuniones con clientes, y 4 cenas para 2 cargadas como sesiones de mentoría. La captura de pantalla de Slack cayó sobre la mesa como una prueba en un tribunal de crímenes de guerra. El mensaje de Ricky a Toño: ¿podemos aplazar la bonificación del cuarto trimestre de Chris para cubrir los cabos? Su bonificación cubre la última villa. Me encargaré de la excusa si pregunta. La respuesta de Toño: un emoji de pulgar hacia arriba. Marca de tiempo: 2 días después de que yo hubiera alcanzado mi último hito del cuarto trimestre. 2 días después de que me hubiera ganado lo que me robaron. Liz lo leyó 2 veces, luego miró a Toño como si acabara de confesar haber matado a su perro. Dios mío, susurró. ¿Qué has hecho? Pero aún no había terminado. En la guerra submarina, no se dispara un solo torpedo. Se lanza una salva. Múltiples ojivas, múltiples ángulos, múltiples puntos de impacto. He estado construyendo un rastro de auditoría durante 3 años, dije. No porque fuera paranoico, sino porque tenía experiencia. Cada pago a proveedores, cada autorización de bonificación, cada reasignación de presupuesto. Todo registrado, con marca de tiempo y almacenado en un disco duro aislado de la red. Toño finalmente me miró directamente. ¿Qué quieres? No quiero nada de ti, dije. Ya he enviado un informe preliminar al Comité de Auditoría Interna de la Junta Directiva. Anónimo, por supuesto. Solo suficientes migas de pan para forzar la mano de alguien. El teléfono de Liz empezó a vibrar. Luego a vibrar de nuevo. Y de nuevo. Miró la pantalla y palideció. Es Guillermo Hernández. Miembro de la Junta. Quizás deberías cogerlo, dije,
levantándome. Dile que estaré disponible para preguntas. Mientras caminaba hacia la puerta, Toño me llamó. Chris, podemos arreglar esto. Podemos hacer las cosas bien. Me volví por última vez. Tuviste la oportunidad de hacerlo pasar por incompetencia. En lugar de eso, elegiste los cabos. Y luego los dejé allí, Toño ahogándose en sus propias malas decisiones, Liz respondiendo frenéticamente a su teléfono, y en algún lugar a lo lejos, el sonido del liderazgo de una empresa a punto de implosionar. La caza había comenzado. Yo ya había pintado el objetivo. El viernes llegó como el día del juicio final. Para entonces, la oficina se había sentido como un submarino haciendo agua. Reuniones de emergencia a puerta cerrada. Llamadas telefónicas en voz baja. Gente evitando el contacto visual en los pasillos. Incluso la máquina de café parecía estar susurrando. Recibí la llamada el jueves por la noche. Guillermo Hernández, miembro externo de la junta directiva. Una voz que no había oído en 3 años pero que todavía respetaba. Cristóbal, dijo. Sin formalidades. Tenemos que hablar. Estoy escuchando. Mañana. Sala de juntas. 9 en punto de la mañana. ¿Trae todo? Siempre lo hago. Esa noche, llamé a Sofía. Estaba estudiando para los exámenes parciales, estresada por la carga de cursos, preocupada por el dinero. De nuevo. Papá, odio preguntar, pero la tesorería volvió a llamar sobre el semestre de primavera. Necesitan confirmación sobre el plan de pago. No te preocupes por eso, cariño. Está solucionado. Sigues diciendo eso, pero... Confía en mí, Sophie. Tu matrícula está cubierta. Concéntrate en tus exámenes. Después de colgar, miré la carpeta en la mesa de mi cocina. 27 documentos. 3 años de pruebas. 8 meses de planificación para este preciso momento. En la Armada de México, teníamos un dicho, lento es suave, suave es rápido. Sin movimientos apresurados. Sin energía desperdiciada. Solo la ejecución metódica de una operación cuidadosamente planeada. La sala de juntas a las 9 de la mañana era un mausoleo revestido de caoba. 12 sillas ocupadas, 2 vacías. Una reservada para la credibilidad de Toño, que había muerto en algún momento del miércoles. La otra para Ricardo Bravo, que había llamado para decir que estaba enfermo, probablemente desde el despacho de su abogado. Me senté en el extremo más alejado, no en la mesa, pero lo suficientemente cerca para verles el blanco de los ojos. No me vestí para la guerra, me vestí para el juzgado. Traje negro, camisa blanca, corbata azul marino. Los documentos en una mano, el peso tranquilo de meses de preparación en la otra. A mi lado se sentó Daniel Bustos, auditor de cumplimiento externo. Silencioso como un susurro, agudo como un pulso de sonar. Estaba allí para observar y, si era necesario, verificar. Liz estaba de pie a la cabecera de la mesa, flanqueada por 2 de sus asociados principales y con el tipo de archivador de cuero que solo aparece cuando las cosas se han vuelto críticas. Parecía haber envejecido 5 años en 5 días. Toño no estaba allí. Buena jugada. Ricardo parecía haber sido encontrado flotando boca abajo en una piscina de sus propias malas decisiones. Guillermo Hernández dio comienzo a la reunión. Liz abrió el archivador y leyó en voz alta. La cláusula 7.4 se redactó en el contrato de trabajo del señor Cárdenas en 2020, fue autorizada por el director ejecutivo Palomares y es legalmente vinculante según la política corporativa de la época. Luego levantó la vista. El incumplimiento está confirmado. Los protocolos se han ejecutado. ¿Señor Bustos? Daniel asintió una vez. Esos protocolos son legales, rastreables y técnicamente sólidos. ¿Qué significa eso en la práctica?, preguntó un miembro de la Junta, ajustándose las gafas como si eso le ayudara a ver una solución. Significa que la columna vertebral de sus operaciones tiene una marca de agua, dije con calma. Cada proceso del que soy autor, sistemas de programación, automatizaciones de proveedores, sincronizaciones interdepartamentales, es rastreable y actualmente está bloqueado bajo mi control de licencia.
Un murmullo recorrió la sala como pulsos de sonar rebotando en una brecha en el casco. Marca de agua digital. Sí. He incrustado marcadores de sintaxis únicos en las cadenas lógicas de cada modelo de propiedad que construí. Si se duplican o migran, activan un indicador de incumplimiento e invalidan la integridad del proceso. Está en los registros. Documentado, con marca de tiempo. ¿Y nadie se dio cuenta?, preguntó otro miembro de la junta. Nadie miró, dije. Y mientras me pagaran, no importaba. Siguió un silencio más largo. Del tipo que queda en el aire como humo después de una explosión. Entonces Liz cerró el archivador. A la luz del incumplimiento confirmado y la evidencia documentada de malversación de fondos, el Departamento Legal recomienda formalmente el cese inmediato del director ejecutivo Antonio Palomares y del director financiero Ricardo Bravo. Deslizó un resumen sobre la mesa. Su implicación directa en la reasignación de la bonificación del señor Cárdenas, la creación de pagos a contratistas fraudulentos y el uso de fondos de la empresa para gastos personales ha sido corroborada a través de registros internos y confirmada por una auditoría externa. Nadie objetó. Ricardo ni siquiera se había presentado para defenderse. El abogado de Toño había presentado una carta de renuncia esa mañana. ¿Cuál es nuestra exposición al riesgo?, preguntó un miembro de la junta. Liz se volvió hacia mí. Sostuve su mirada y luego me dirigí a la mesa. Mínima si actúan con decisión. No he presentado la queja a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. No he activado los procedimientos de reclamación externos. Pero cuanto más retrasen una resolución formal, más complicado se volverá esto. ¿Qué implicaría una resolución formal? Me levanté sin teatralidad, caminé hasta la cabecera de la mesa, con la carpeta en la mano. Esto no es una negociación, comencé. Esto es una recuperación de activos. No levanté la voz. No caminé de un lado a otro. Hablé como alguien que había estado bajo el agua durante 20 años y finalmente había salido a la superficie con todo el oxígeno. Me debéis 600.000 pesos. Esa es la parte fácil. Abrí mi carpeta y coloqué el primer documento plano sobre la mesa. También me debéis una compensación por incumplimiento de contrato. Las penalizaciones incurridas según la cláusula 7.4, detalladas en el subartículo 7.4.1, que nunca enmendasteis. Puse el segundo documento. Y las tasas de licencia. Legalmente soy el propietario de estos procesos. Hasta que se resuelva el incumplimiento, no tenéis derecho a continuar usándolos sin licencia. Le entregué a Guillermo la lista mecanografiada. Restitución, bonificación completa más intereses acumulados. Penalizaciones de la cláusula 7.4, triplicadas según el cronograma contractual. Tasas de licencia, retroactivas a la fecha del incumplimiento. Corrección pública de los registros internos. E implementación inmediata de protocolos de auditoría de proveedores para prevenir futuros fraudes. ¿Te quedas en la empresa?, preguntó Guillermo. Lo miré a los ojos. No me quedo. No quiero un ascenso. No quiero un despacho en la esquina ni una línea de reporte reestructurada. Construí la columna vertebral de esta empresa mientras Toño jugaba al golf y Ricardo jugaba a ser Dios. Vosotros lo permitisteis y ahora estáis cosechando las consecuencias. Recogí mi carpeta. Recibiréis lo que se os debe, documentación, notas de transición, todos los protocolos operativos. Una vez que se cumplan los términos y sean confirmados por los abogados. Hasta entonces, vuestros sistemas permanecerán protegidos bajo licencia individual. Un silencio se extendió tanto que rozó lo surrealista. Entonces Guillermo finalmente dijo, podrías habernos destruido por completo. No, dije. Toño y Ricardo ya lo hicieron. Simplemente no voy a dejar que os beneficiéis de los restos del naufragio. 3 semanas después, Sofía llamó. Papá, no te lo vas a creer, mi cuenta de estudiante acaba de recibir un pago masivo. Una cantidad enorme, como para cubrir los 4 años. Eso es genial, cariño, dije, mirando mi jardín, donde últimamente había estado pasando más tiempo. Supongo que tu viejo por fin ha cobrado algunas de sus fichas. ¿Qué pasó con el trabajo? Suenas diferente. Un diferente bueno.
Solo me encargué de algunos asuntos pendientes, Sophie. A veces la paciencia da sus frutos. El LinkedIn de Toño ahora muestra en búsqueda de nuevas oportunidades. Ricardo Bravo vende seguros en Querétaro. ¿Y yo? Tenía 6 ofertas de trabajo de competidores que se habían enterado de la auditoría. A veces, los silenciosos ganan. A veces, lo metódico vence a lo ostentoso. Y a veces, solo a veces, el submarino emerge cuando el enemigo menos se lo espera. Pero no hoy. Hoy, solo soy un padre que cumplió la promesa que le hizo a su hija. Misión cumplida.